en determinados casos en donde se constata que hubo una discriminación laboral y hubo un despido injusto por ser discriminatorio a nivel laboral, una de las medidas más usuales de corrección frente a la víctima particular, pues es ordenar su reintegro con los correspondiente indemnización de los salarios no percibidos. Entonces eso ya dependerá, digamos, de cada caso concreto y ahí creo que no hay fórmulas o no conozco fórmulas generales. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. Jueza May Macaulay. Le preguntamos al señor perito si usted trajo la banda de música o es Sí. un aporte del gimnasio moderno. Es que uno siempre necesita ayuda. Una buena muleta. I know you can understand, and do you speak English? Yes. Well, I think, I don't know what facilities have been made to translate answers in English, but I will go ahead. In fact, I don't really have any questions for you. I just wanted to say thank you very much for your very clear and really detailed, comprehensive evidence. You have cleared a lot of cobwebs in my mind, and you have also refreshed my memory and a number of particulars. I will not disclose where you and I bumped into each other just before we came into court, because that might be a violation of your privacy. Thank you You're so absolutely very much. right. Gracias, jueza Macaulay. Juez Ventura Robles. Sí, dos preguntas nada más, presidente, a don Rodrigo Uprimi. Con base en los conocimientos que usted tiene y con fundamento en su opinión personal, a la hora de las reparaciones en un caso de discriminación, ¿usted cree que es más importante para la víctima la medida de satisfacción o la reparación de naturaleza económica? ¿Qué es más satisfactorio? ¿Qué es socialmente más importante? Es difícil la pregunta. Yo lo que creo... perdón. I'm only getting Spanish. Much as I love the language, I would like some English too. Yes, I'm fine now. I didn't touch anything. You touched something. Yo creo que es una pregunta muy difícil en abstracto. Mi experiencia es que depende del tipo de víctimas. Hay víctimas para las cuales usualmente llevan su caso no solo por defensa de una situación personal, sino porque consideran que su caso es un caso que puede avanzar de manera más general la lucha contra la discriminación. Ese tipo de víctimas usualmente prefieren más medidas de satisfacción y garantías de no repetición que medidas de compensación económica. Pero hay otras víctimas que plantean sus inquietudes discriminatorias y sus pretensiones discriminatorias a partir de situaciones esencialmente personales y por consiguiente prefieren esencialmente medidas de restitución y medidas de compensación. Yo lo que respondería es que ahí es muy importante preguntarle a la propia víctima cuál es su pretensión de reparación una vez que el tribunal constate la discriminación y creo que sería, digamos, lo más respetuoso con
digamos, la redignificación de las víctimas que se busca en las instancias de derechos humanos. Una pregunta más. A ver si sería tan amable en profundizar un poco más en cómo se deriva de la Convención Americana el concepto de categoría sospechosa en razón de la orientación sexual. Perfecto. Yo creo que, como otros conceptos, no aparece en el tenor literal, pero aparece de manera clara en el carácter abierto de la cláusula de igualdad, tanto del artículo 1.1 como el artículo 24. En ambos son cláusulas abiertas y no cerradas de igualdad. Como son cláusulas abiertas de igualdad, lo que la Convención le está diciendo al intérprete es: usted no puede dejar de ignorar como categoría sospechosa el sexo, la raza, el origen nacional, la opinión política, etcétera, pero también cualquier otra condición que sea equivalente a esas categorías anteriores. Y cuando uno mira la equivalencia a esas categorías anteriores, porque es o cualquier otra condición social, los criterios para establecer la equivalencia no están establecidos directamente en la propia Convención, pero yo creo que han sido derivadas doctrinaria y jurisprudencialmente con criterios semejantes a los de la Corte Suprema de Estados Unidos o de otros tribunales para construir la idea de categoría sospechosa. Cuando uno mira qué es lo problemático en establecer diferencias por razón de raza, origen nacional o sexo, por tomar solo esas tres, yo creo que uno encuentra esos 4 elementos que señala la jurisprudencia norteamericana, colombiana y de otros países para la noción de categoría sospechosa. La raza es esencial a la identidad de una persona, el sexo es esencial a la identidad de una persona, la opinión política es esencial a la identidad de una persona, incluso si uno puede modificarla. La noción de esencialidad de la identidad no es obligatoriamente inmutabilidad, sino algo que lo define a uno. Y entonces, si uno dice, ese primer criterio tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual no es algo tangencial y accesorio a una persona, hace parte de la definición de su identidad. Segundo, ¿qué tiene de característico la opinión religiosa, el origen nacional, el sexo o la raza? Que se ha perseguido y discriminado mucho con esos conceptos. Muchas personas han sido perseguidas por raza, muchas personas han sido perseguidas políticamente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas en el mundo. Entonces uno dice, y lo mismo sucede con la población LGBT. La población LGBT ha sido tradicionalmente discriminada y perseguida. El tercer criterio que señala la doctrina de la jurisprudencia son grupos usualmente desfavorecidos, con poco poder en la sociedad, que por consiguiente tienen mucha dificultad para lograr por medios políticos remover la discriminación. Eso usualmente le pasa a las minorías raciales, a las minorías religiosas oprimidas, a las mujeres, afortunadamente cada vez menos, y obviamente le sucede a la población LGBT. Y el último elemento, cuando uno mira esos criterios, ¿por qué se dice en la Convención? No pueden establecerse discriminaciones o diferencia por razón de raza, origen nacional, sexo, opinión política, porque usualmente esos criterios no son racionales para distribuir beneficios o cargas en una sociedad. No son criterios como decir la capacidad intelectual de una persona, que uno diría, bueno, por eso pueden establecerse diferenciaciones, porque ahí uno puede decir, bueno, estas personas pueden llegar a tener estos puestos si logran superar un examen de Estado y cosas de ese estilo. Aquí usualmente no. Cuando uno diferencia a alguien por su opinión política, por su raza, por su credo religioso, por su origen nacional, es usualmente porque quiere discriminarlo. Y lo mismo sucede con la orientación sexual.
cuando usualmente se establecen diferenciaciones por esa razón, aun cuando se invoquen motivos más allá de toda sospecha, usualmente se hace para discriminar porque no es un criterio racional de distribución de bienes y cargas en la sociedad. Entonces, por eso yo creo que, a pesar de que literalmente no está claramente en el mandato abierto del artículo 1 y 24 y en la equivalencia conceptual que uno puede hacer entre esas categorías y la orientación sexual. Muchas gracias. Gracias, juez Ventura Robles. Para concluir con nuestras preguntas, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el último tema que se estaba tocando a propósito de lo que planteó el juez Ventura Robles. Y dice relación con la interpretación evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos, que se aplica también, por supuesto, al derecho constitucional. El texto de la norma no lo dice todo ni lo puede decir todo. Y de hecho la jurisprudencia de esta Corte ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? El texto de la Convención no dice que las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, tampoco dice que la justicia militar debe estar acotada a los delitos de función, y puedo dar muchísimos ejemplos. Tampoco dice textualmente que el derecho a la información pública es un derecho. Pero aquí estamos en otro tema, ¿no? Un tema que sí, que tiene su propia complejidad y que tiene esta referencia a la no discriminación en cuanto a la condición social, como lo hemos venido escuchando en la apreciación del señor perito. Yo quisiera preguntarle al perito que, a la luz de su experiencia, de lo que han hecho otros órganos internacionales de derechos humanos o lo que se ha hecho al interior de algunos países, cuando sea por el texto de la norma interna o del tratado internacional se ha interpretado que no se puede discriminar en función de la orientación sexual, cómo eso se ha traducido no solamente en el principio de no discriminación, sino en su contraparte, que es la acción afirmativa o el deber de garantizar el respeto a las orientaciones sexuales distintas, asegurando entonces que este principio de no discriminación tenga un sentido afirmativo, un sentido positivo. Es decir, el deber de garantía traducido como de la no discriminación en esta acepción. ¿Qué reflexión nos podría hacer el señor perito a ese respecto, en abstracto, por supuesto, no en relación a este caso específico que la Corte tendrá que analizar en su momento? A ver, yo no toqué, digamos, el tema de acciones afirmativas porque creo que este caso es más una eventual violación de la igualdad de trato más clásica, digamos, la igualdad de trato negativa, o sea, una igualdad de trato lesiva, y no la ausencia de una igualdad de trato positiva. Pero yo creo, y en eso estaría de acuerdo con la inquietud del señor presidente, creo que en el momento en que uno reconoce una categoría sospechosa, no solo se activa un deber de un juicio judicial más estricto para controlar las diferenciaciones hechas con base en esa categoría, que sean lesivas para la población tradicionalmente discriminada, sino que usualmente se activa también un deber de acción afirmativa para remover legados históricos de discriminación. Eso ha sido muy claro en el campo de discriminación por razón de raza, discriminación por razón de sexo y discriminación por razones de origen nacional. Digamos, eso ha sido relativamente claro con distintos mecanismos de acción afirmativa. Yo creo que en el tema de discriminación por razón de orientación sexual, como es un estándar que se ha consolidado recientemente, eso es cierto, como lo planteábamos en la discusión con el Estado de Chile, no es, digamos, un principio de hace 50, 60 años, sino de consolidación más reciente, aunque yo creo que ya está claramente consolidado.
no ha habido tanta experiencia ni debate de acciones afirmativas por razón de orientación sexual. Yo personalmente no conozco, puede ser ignorancia, pero yo personalmente no conozco muchas políticas de acción afirmativa en materia de orientación sexual, salvo que uno incluya dentro de políticas de acción afirmativa políticas del Estado para erradicar la discriminación por razón de orientación sexual en su sentido más negativo, o sea, por campañas educativas para mostrar que las personas con orientación sexual distinta no pueden ser discriminadas, ese tipo de campañas. Si uno entiende también ese tipo de campañas como formas de acción afirmativa, eso sí se puede desprender. Lo que conozco menos es clásicas medidas como discriminación inversa, como pensar en cupos especiales para población LGBT. De eso no conozco muchos casos y mucha experiencia. Muchas gracias, doctor Uprimi, por su respuesta, por su comentario y por todas las respuestas y el dictamen inicial que nos presentó hace ya un buen rato, porque ha sido un examen acucioso con muchas preguntas importantes por parte de las partes y de las señoras juezas y de los señores jueces. Su dictamen ha concluido, le agradecemos muchísimo por su presencia esta tarde. Puede permanecer con nosotros en el auditorio si así lo desea, y le pido al señor secretario Muchas gracias, señor que se presidente. sirva a llamar al siguiente perito. Muchas gracias, doctor Uprimi. Hasta luego. Gracias, presidente. Robert Warren Wintemute. Buenas tardes, señor perito. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Traducción. Oh, sorry. No estaba escuchando. Lo siento. Okay. If you want, you can put the headset. No entiendo la pregunta. ¿Es decir mi nombre? Yes. Ok. Robert Warren Wintemute. Nacionalidad, Británica. lugar de residencia. Londres, Reino Unido. Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito, que fue citado para informar al tribunal sobre el estado del derecho internacional en cuanto a la discriminación por orientación sexual, con énfasis en el sistema europeo de derechos humanos. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga a pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, jura o declara solemnemente que rendirá su peritaje con todo honor y con toda conciencia. Sí. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Buenas tardes, señor perito. Bienvenido al tribunal. Usted conoce cuál es el procedimiento que vamos a seguir esta tarde. Se van a recibir preguntas por parte de los representantes de la presunta víctima, de la representación del Estado y eventualmente de los jueces. Pero se inicia esta fase de la audiencia con una presentación inicial, para lo cual le doy la palabra a usted, señor perito. Tiene la palabra. Distinguished judges of the Inter-American Court, this hearing is the Court's first concerning a claim of discrimination based on sexual orientation. I've been asked to provide a report about the state of international law with regard to this form of discrimination, with emphasis on the European Court of Human Rights.
Over the last 30 years, the European Court has produced the largest body of international human rights case law on discrimination against lesbian, gay, and bisexual individuals and same-sex couples. I will begin by examining the evolution of the European Court's general legal principles about how to address a difference of treatment based on sexual orientation. I will then discuss the specific fact situations in which the European Court has applied these principles and found violations of the European Convention on Human Rights. The equivalent of Article 1.1 of the American Convention on Human Rights on the exercise of convention rights without discrimination is Article 14 of the European Convention on Human Rights. The equivalent of Article 24 of the American Convention on Equal Protection of the Law without Discrimination is Protocol number 12 to the European Convention. Most of the European Court's non-discrimination case law is under Article 14, which requires a link between the facts of the case and a European Convention right other than Article 14. In interpreting Article 14, the European Court does not use the terminology of the Supreme Court of the United States by describing particular grounds for a difference of treatment as suspect and triggering the application of strict scrutiny. However, since 1985, the European Court has found that certain grounds require very weighty reasons or particularly serious reasons to justify their use by a public authority as the basis for a difference of treatment. These grounds are sex, birth out of wedlock, or as used to be said, being an illegitimate child, nationality or citizenship, and sexual orientation. Using slightly different language, the European Court has also said that it will be more difficult, if not impossible, for a government to justify differences of treatment based on religion, racial or ethnic origin, and disability. In a series of judgments from 1981 to 2003, the European Court has held that sexual orientation is included in the European Convention, both in Article 14 on non-discrimination and as part of private life in Article 8. The European Court has also applied a higher level of scrutiny to differences of treatment based on sexual orientation. In 1981, in Dudgeon versus United Kingdom, the European Court began by reading private life in Article 8 as including sexual life, because sexual life is a most intimate aspect of private life. The Court said there must exist particularly serious reasons before interferences on the part of the public authorities can be legitimate. In 1997, in Lasky versus United Kingdom, the European Court began to use the term sexual orientation, stressing that there can be no doubt that sexual orientation and activity concern an intimate aspect of private life. In 1999, in Mota versus Portugal, the European Court found a violation of Article 14 for the first time in relation to sexual orientation. The European Court concluded that there had been a difference of treatment based on the applicant's sexual orientation, a concept which is undoubtedly covered by Article 14. The list set out in Article 14 is illustrative and not exhaustive. Rejecting arguments that the difference of treatment was justified, the European Court ruled that the Lisbon Court of Appeal had made a distinction based on considerations regarding the applicant's sexual orientation, a distinction which is not acceptable under the Convention. In doing so, the European Court implicitly drew an analogy between sexual orientation and religion, about which it had made a similar statement in Hoffman versus Austria in 1993. In 2003, in SL versus Austria, the European Court drew an analogy between sexual orientation and sex, as in gender, when it said, just like differences of treatment based on sex, differences of treatment based on sexual orientation require particularly serious reasons by way of justification.
In SL versus Austria, the European Court also cited its 1999 judgment in Smith and Grady versus United Kingdom, in which it had drawn an analogy between sexual orientation and race. The court said, "A predisposed bias on the part of a heterosexual majority against a homosexual minority cannot amount to sufficient justification, any more than similar negative attitudes towards those of a different race, origin, or color." To summarize, the European Court has drawn explicit and implicit analogies between differences of treatment based on race, religion, and sex, and differences of treatment based on sexual orientation. The European Court has yet to state in detail the reasons why race, religion, sex, sexual orientation, and certain other grounds trigger a higher level of scrutiny. However, in 2010, in Clift versus United Kingdom, the European Court noted that the category Other Status in Article 14, which resembles the category Any Other Social Condition in Article 1.1 of the American Convention, includes characteristics which, like some of the specific examples listed in Article 14, can be said to be innate or inherent, citing sexual orientation and physical disabilities as examples of innate or inherent characteristics. As for the level of scrutiny for differences of treatment based on sexual orientation, in EB versus France in 2008, 10 of 17 judges of the Grand Chamber of the European Court said, "Where sexual orientation is an issue, there is a need for particularly convincing and weighty reasons to justify a difference in treatment regarding rights falling within Article 8 on respect for private and family life." Article 8 corresponds to Article 11.2 of the American Convention. Applying its general legal principles regarding sexual orientation to specific fact situations, the European Court has found violations of the European Convention in at least 16 judgments since 1981, 2 dealing with parental rights and 14 dealing with other issues. The 14 other judgments can be grouped into 5 categories. First, 2 judgments confirm the basic democratic rights of lesbian, gay, and bisexual individuals to campaign for legal reforms by exercising their freedoms of expression, assembly, and association. These judgments condemned refusals to permit lesbian and gay pride marches in Warsaw, the capital of Poland, and Moscow, the capital of Russia. In 2010, in Alexeyev versus Russia, the European Court found discrimination based on sexual orientation, violating Article 14 combined with Article 11. The court noted broad recognition in Europe of the right of individuals to openly identify themselves as gay, lesbian, or any other sexual minority, and to promote their rights and freedoms, in particular by exercising their freedom of assembly. Second, as long ago as 1981, the European Court made it clear that a blanket prohibition of any form of private, consensual sexual activity between adult men or adult women, such as Article 365 of Chile's Penal Code before its amendment in 1999, violates the right to respect for private life in Article 8 of the European Convention. The European Court reached this conclusion in Dudgeon versus United Kingdom, a case concerning Northern Ireland, and repeated it in 2 judgments against the Republic of Ireland and Cyprus. Third, in 1997, in Sutherland versus United Kingdom, the report of the former European Commission of Human Rights concluded that an unequal age of consent for sexual activity between men, like the one in the current version of Article 365 of Chile's Penal Code, was discrimination based on sexual orientation, violating Article 14 combined with Article 8. The European Commission's opinion was confirmed by the European Court in 2003 in 2 judgments concerning Austria. A third judgment against the United Kingdom makes it